Hola, mi nombre es Albanelli Soto Quintero, soy postdoctorante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estoy desarrollando un proyecto sobre andamios celulares para regeneración de tejidos. El día de hoy les voy a hablar sobre el diseño de sistemas poliméricos nanoestructurados, en el que les voy a explicar a qué tipo de materiales se les puede denominar nanoestructuras, cuáles son sus principales usos y aplicaciones y por qué los polímeros son tan importantes dentro de este tipo de materiales. Bueno, pasamos a la presentación. ¿Okay? Lo primero que debemos tomar en cuenta en el diseño de sistemas poliméricos nanoestructurados es saber qué es la nanotecnología, qué son los polímeros y por qué los polímeros son muy importantes dentro de este campo. La nanotecnología se define normalmente como el estudio de materiales y dispositivos con características en una escala menor a 100 nanómetros, es decir, que cualquier material que tenga una medida mayor a esta escala, pues no se considera como nanoestructura. En parte, el desarrollo de las microscopías de fuerza atómica y la microscopía electrónica, que nos permiten ver los materiales a nanoescala, han contribuido enormemente al desarrollo de la nanotecnología. En esta diapositiva les muestro una regla de, medida en el que vamos desde una escala tan pequeña como el Armstrong hasta los micrómetros, donde podemos ver el ejemplo de algunas estructuras naturales y estructuras sintéticas. En la sección de estructuras naturales tenemos al átomo, que tiene un tamaño aproximadamente de un Armstrong, que equivale a una 10.000 millonésima de metro. En la siguiente escala ya estamos a un nivel nanométrico, en el cual tenemos al DNA, que está compuesto por ácidos nucleicos que miden apenas unos nanómetros. Luego le siguen las proteínas, los virus, que tienen un tamaño aproximado entre 10 y 100 nanómetros. A nivel micro tenemos los eritrocitos, que son la célula de la sangre, y estas se encargan de transportar el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Luego tenemos las células, que tienen un tamaño aproximado de 10 micrómetros. Dentro de la escala nanométrica tenemos el ejemplo de algunas estructuras sintéticas que se pueden denominar nanoestructuras, ya que su tamaño oscila entre 1 y 100 nanómetros. Dentro de estos materiales podemos ver a las nanopartículas. Estas pueden ser poliméricas, metálicas o un sistema híbrido muy utilizado en la biomedicina. Las micelas suelen tener un tamaño entre 5 y 10 nanómetros y se le denomina micela al conjunto de moléculas que constituye una de las fases de los coloides. Luego le siguen los nanotubos, que son estructuras tubulares cilíndricas de tamaño nanométrico. Existen nanotubos de muchos materiales, tales como el silicio o nitruro de boro, pero generalmente el término se aplica a los nanotubos de carbono. Luego tenemos a los liposomas, que son estructuras esféricas que se forman espontáneamente cuando los lípidos formadores se dispersan en un medio acuoso. Estas suelen tener un tamaño entre 20 hasta 150 nanómetros. Luego tenemos a los dendrímeros, que es una macromolécula tridimensional de construcción arborescente, como lo podemos ver aquí en la imagen. Estos forman parte de los polímeros, pero su diferencia radica en que la distribución de las moléculas que constituyen a los polímeros lineales es probabilística. Por otra parte, tenemos a los polímeros, que son macromoléculas muy importantes en la nanotecnología, ya que se puede controlar perfectamente su estructura y su nivel y su estudio a nivel nanométrico. ¿Pero qué es un polímero? Los polímeros son macromoléculas de alto peso molecular, cuyo origen etimológico se encuentra también en la lengua griega y deriva exactamente de la suma de dos elementos, donde el prefijo poli es equivalente a muchos y el sustantivo meros puede traducirse como partes.
Esto significa que los polímeros son macromoléculas compuestas por una cantidad finita de moléculas de menor tamaño llamados monómeros. Estos pueden ser del mismo tipo de cadena o composición en el que se les denomina homopolímeros, pero también pueden ser cadenas de distinta composición y entonces se les denomina copolímeros. Los polímeros entonces se han revelado como herramientas únicas para trabajar en la nanoescala, debido a sus dimensiones y a la posibilidad de controlar su estructura, su funcionalidad. Entonces, el desafío actual es el desarrollo de estrategias para la construcción de nanoobjetos con nuevas aplicaciones y propiedades. El reto actual de la nanotecnología radica en la combinación de distintos materiales para la construcción de estos nanoobjetos con aplicaciones avanzadas y nuevas propiedades. Se enfoca principalmente en dos tipos de síntesis, que sería top-down y bottom-up. La primera consiste en la división de sólidos másicos en porciones más pequeñas. Este enfoque puede involucrar la molienda o el desgaste, volatilización de un sólido, seguido por la condensación de los componentes volatilizados. La segunda aproximación de abajo hacia arriba consiste en la fabricación de nanopartículas a través de la condensación de átomos o entidades moleculares en una fase gaseosa o en solución. Este último enfoque es mucho más popular en la síntesis de nanopartículas. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Sin embargo, el enfoque de abajo hacia arriba, bottom-up, puede producir partículas de tamaño mucho más pequeño y tiene el potencial de ser más rentable en el futuro debido a las ventajas de la precisión absoluta, el control completo sobre el proceso y la pérdida de energía mínima en comparación con la de un dispositivo de alto rendimiento. Para llevar a cabo la síntesis de estas nanoestructuras, los polímeros son una herramienta indispensable en la creación de estos materiales. Un ejemplo de ello son los materiales híbridos de nanopartículas tipo core shell, denominadas así porque se caracterizan por tener un núcleo y una recubierta, como la imagen que vemos aquí. En lo que respecta a la síntesis de nanopartículas de núcleo cubierta, dado que se requiere un control fino para lograr un recubrimiento uniforme de los materiales de la cubierta durante la formación de nanopartículas, el enfoque de bottom-up ha demostrado ser el más adecuado. Por las características que presentan estos tipos de materiales híbridos, tienen potenciales aplicaciones en el área biomédica, liberación de fármacos, biosensores, y una de las ventajas que se obtiene al sintetizar este tipo de nanopartículas es la alta funcionalidad de un material con propiedades modificadas. Ahora bien, el uso de polímeros en la fabricación de nanoestructuras tiene la capacidad de fabricar nanoestructuras en esencial en el futuro desarrollo de dispositivos funcionales que incorporan características a nanoescala. Ahora bien, ¿dónde se pueden aplicar este tipo de materiales? Pues el campo es muy variado y va desde la biomedicina, la agricultura, energías, óptica, electrónica y alimentación. ¿Qué tipo de polímeros se pueden emplear para diseñar estos materiales? Pues básicamente todos los que existen, solo hay que clasificarlos dependiendo la aplicación. Por ejemplo, si pretendo desarrollar una nanoestructura en el campo de la biomedicina, es muy importante saber que hay polímeros naturales y sintéticos, y dentro de los sintéticos tenemos degradables y no degradables. Dentro de los polímeros naturales podemos ver algunos ejemplos de ellos, seguramente bastante conocidos para ustedes, que son el colágeno, la celulosa, el almidón, la seda, el quitosano, el ácido hialurónico. Y en el marco de los polímeros sintéticos tenemos por una parte a los polímeros degradables, los poliésteres, la policaprolactona, el polihidroxibutirato, y dentro de los no degradables están el poliuretano, poliestirenos, polisiloxanos, poliolefinas. En este sentido, las ventajas que ofrecen los polímeros en la síntesis de estos materiales es que los polímeros tienen bloques de construcción a nanoescala.
tienen la arquitectura bien definida, la síntesis puede ser totalmente controlada, tienen una facilidad de procesamiento y una amplia gama de funciones químicas que se pueden incorporar. En esta imagen que vemos aquí, podemos ver la estructura de algunos polímeros utilizados. Eh, por ejemplo, esta que les estoy señalando es el tereftalato de polietileno, que es un material muy utilizado en las botellas de agua. De este lado tenemos la molécula de la polinipam, que es un polímero termosensible muy empleado en aplicaciones biomédicas. Y aquí les puse la estructura de un hidrogel, que es una red tridimensional que por sus características puede almacenar grandes cantidades de agua entre sus cadenas. Lo podemos ver en estado sólido, que es aerogel, y en estado hinchado de hidrogel. Como podemos ver, pues hay una amplia gama de nanoestructuras hechas a base de polímeros. Dentro de los materiales multifuncionales avanzados, para lograr desarrollar este tipo de materiales es importante el estudio interdisciplinar, uniendo varias áreas de estudio en el mismo objetivo. Algunas de las aplicaciones de estos materiales nanoestructurados están involucrados en materiales de uso bastante común que tal vez no sabían. Por ejemplo, en las férulas dentales, uno de los polímeros mayormente utilizado es el PMMA, y en las prótesis dentales se emplean los polisiloxanos por su buena propiedad mecánica, además de que es termoestable, inodoro y no permite el crecimiento bacteriano, es resistente a la corrosión de la sangre y es permeable al oxígeno, lo que lo hace un buen candidato para este tipo de aplicaciones. Los lentes de contacto, por ejemplo, suelen estar compuestos de polihidroxietilmetacrilato o polivinilalcohol. En realidad son hidrogeles, por lo que siempre se emplean polímeros hidrofílicos o una mezcla de estos que los hagan suaves, que inhiban el crecimiento bacteriano y además los vuelvan resistentes. Dentro de estos materiales podemos ver también a los biosensores, que están hechos de polianilina, varios de ellos, como biosensor de glucosa o polimida, empleados también por su flexibilidad, resistencia e incluso por ser termosensibles. Otros materiales interesantes son los implantes de rodilla y de cadera, y suelen estar constituidos o hechos de teflón, polimetil metacrilato y polietileno. Otra aplicación de los hidrogeles es como vendaje para heridas y suele estar constituido por PEC y policaprolactona, polivinilpirrolidona, entre otros. Los andamios celulares son muy importantes hoy en día en la aplicación biomédica, sobre todo en el área de tejidos. Los polímeros mayormente empleados son el polihidroxibutirato, la polivinilpirrolidona, el colágeno. Este tipo de materiales se puede obtener mediante técnicas muy interesantes como lo son la impresión 3D de estos polímeros o mediante nanofibras poliméricas obtenidas por una técnica que se llama electrohilado. Hoy en día tenemos también calcetas de algodón con algodón antibacteriano para prevenir el pie de atleta. Como se pueden dar cuenta, los polímeros y materiales funcionales avanzados están más cerca de nosotros de lo que pensamos y el área de aplicación es muy diversa. ¿Qué características deben cumplir este tipo de polímeros? Pues eso depende del área de aplicación, y si elegimos el área de la biomedicina, los polímeros deben ser biocompatibles, biodegradables, citotóxicos, carcinógenos, bioabsorbibles, bioactivos. ¿Cuáles son los pasos a seguir para diseñar una nanoestructura? En primer lugar, debemos tener claro el área de aplicación, las características de la funcionalidad del material, forma y tamaño, tipo de síntesis, tipo de polímero, qué materiales inteligentes debemos emplear, como por ejemplo pueden ser con sensibilidad a la temperatura, pH, etc. Dentro de las nanoestructuras están los hidrogeles, que son un tipo de materiales con propiedades muy interesantes
multifuncionales y ajustables. Como les mencioné anteriormente, los hidrogeles son definidos generalmente como materiales superabsorbentes constituidos por más del 90-99% de agua en su estructura molecular, mientras mantienen su estabilidad dimensional. Los hidrogeles son una clase de materiales que suponen un gran impacto en la medicina moderna. En el siglo XXI han aumentado las expectativas de la vida de las personas. Los hidrogeles evolucionaron como biomateriales a partir de los implantes y dispositivos estáticos a dinámicos, andamios biosensibles, vehículos de suministro de fármacos y plataformas de cultivo celular. El desarrollo de lentes de contacto es un claro ejemplo de la evolución del hidrogel como biomaterial. Existen desde macro, microgeles, nanogeles, y las aplicaciones de estos va desde la liberación de fármacos, la ingeniería de tejidos, biosensores. Aquí les puse algunos ejemplos de estos interesantes materiales. Por ejemplo, podemos ver un vendaje de hidrogel que detecta la temperatura y además suministra el medicamento. A este tipo de hidrogeles se les denomina hidrogeles inteligentes. Existen también vendajes de heridas que además de ayudarte a cicatrizar, evitan alguna infección antibacteriana durante el tiempo de curación. Los hidrogeles están incluso en la cosmética. Un ejemplo de ello son los parches para disminuir las ojeras o el cansancio alrededor de los ojos. Este tipo de hidrogeles están embebidos en disoluciones con activos que se liberan o dosifican en el tiempo, ayudando a disminuir la inflamación o también pueden dar hidratación. De esta forma podemos darnos cuenta que los hidrogeles son unos biomateriales y nanoestructuras muy importantes, interesantes en el campo de la biomedicina, la cosmética, la agricultura, la alimentación y muchos otros campos. Como les mencioné, hay hidrogeles que por sus características se denominan inteligentes y estos generalmente están compuestos por polímeros inteligentes. Algunas de las características de estos materiales son sensibilidad al pH, son polímeros conductores, polímeros con memoria de forma, polímeros termosensibles. Les listo aquí algunos de los polímeros mayormente empleados. Uno de ellos es el polinipan, que es la poli-N-isopropilacrilamida, el polimetacrilato de metilo, polietilenglicol, policaprolactona, polialcohol vinílico, el polihidroxipropilacrilamida. Tenemos como ejemplo aquí una imagen de cómo actúa un polímero termosensible. En esta parte podemos ver el polímero a temperaturas bajas y cómo las propiedades ópticas de este material cambian cuando la temperatura aumenta. Esto se debe a que la estructura química de este polímero está en función de la temperatura del medio en que se encuentra. Esto es que a baja temperatura las cadenas se mantienen alargadas y lo que hace que el material se vea transparente, y a temperaturas altas colapsan formando agregados, lo que provoca un cambio en el color de la muestra. A esto se le conoce como punto de nube o turbidez. Bueno, esta es como alguna de las características o cosas que pueden hacer los hidrogeles inteligentes. Ahora bien, ¿qué tan seguro es esta tecnología para los humanos y el medio ambiente? Pues la nanotecnología es muy segura para los humanos y para el medio ambiente, y el impacto ambiental, principalmente en la producción de estos materiales, es precisamente cómo se desechan. Eh, se pueden, se pueden elegir diferentes rutas. La eliminación de residuos o la recuperación para el reciclaje es importante, ya que debe abordarse el destino de los nanomateriales cuando son expuestos a las interacciones del medio ambiente. Uno de los objetivos de trabajar con materiales nanoestructurados es disminuir los costos de los materiales, eficientando su funcionalidad
y esto solo se puede lograr desarrollando materiales innovadores con propiedades biofuncionales. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación. Eh, Aquí termina. Agradezco al organizador de este evento, el doctor Octavio Esteves. Muchas gracias por haberme invitado y dejarme participar en este tipo de actividades. Al Instituto YEDEP Guadalupe Victoria y al Club Huecapan Ciencia, gracias. Gracias también a todos los que me escuchan. Dejaré por aquí mi correo para cualquier duda o pregunta respecto al tema. Pues muchas gracias por su atención.